Ah. En nombre de Dios y de la querida patria damos inicio a la sesión. Damos un saludo a los senadores presentes, a los invitados, al director nacional de Migraciones, don Luis Taller, al su jefe de gabinete, Nicolás Torrealba, y la encargada de prensa, señora Camila Lucero. ¿La cuenta, tenemos algo hoy día? No, señor presidente, hoy día no hay cuenta. ¿Ofrezco la palabra a los senadores? Temas varios. Yo quería proponer a la comisión a ver si podemos ir en este mes, a fin de este mes, a Punta Arenas, a ver si hay algún acuerdo de poder sesionar allá. La idea es que vayan sí, la mayor parte de los senadores para ver varios temas que había incluso planteado el senador Bianchi. No sé qué opinan, podría ser la semana el jueves 21, decía el senador. Lo que pasa es que la semana siguiente la regional ya es más difícil moverse de la opción. Pero de acá vamos a salir puro El jueves 21, no sé si habría acuerdo. Lo único más que yo le pediría al presidente, lo que le pediría al presidente es que consultara con la sala, porque he sabido que en cualquier minuto nos van a convocar a sesión extraordinaria. Ya. Entonces, para programar bien. No, nos van a convocar, puede que sea este jueves. Vamos a averiguar. Entonces, lo que complica, porque uno tiene que venir, los que somos regiones, tenemos que venir preparados para viajar. Hoy, y la próxima semana, el jueves, el 28 no puede. ¿Qué tal, don David? Estábamos viendo de poder ir a... No, estábamos viendo de poder estacionarla, no sé si la próxima semana o la final en Magallanes. No sé si estarías dispuesto a... El 21. Estos 5 seríamos. ¿Con 5 estamos bien? Ya. Vamos a la citación entonces, no habiendo más temas que tratar. Que es la situación migratoria en la macrozona norte del país, para lo cual tenemos al director nacional de Migraciones, don Luis Eduardo Taller. Adelante. Muchas gracias. Aquí van a compartir presentación, presidente. Muchas gracias. Quiero agradecer primero que nada esta instancia para poder explicar un poco y contar el trabajo que estamos realizando desde el servicio, apoyando una situación que se realiza en el norte, que coordina particularmente la Subsecretaría de Interior, pero también las acciones que estamos llevando como servicio en materia de entrega de documentos y de lo que compete a nuestra función, según está mandatada por la ley. La siguiente, por favor. Vamos a referirnos principalmente a 3 temas de gestión propiamente del servicio, el estado en que está el servicio hoy día. Vamos a dar una suerte de cuenta de la situación en la que lo hemos recibido y las acciones, las medidas que hemos tomado para ir mejorando la gestión. Vamos a referirnos a expulsiones, reconducciones y autorizaciones de salida, situaciones que tienen que ver particularmente con la gestión de la frontera. Sabemos que la gestión de la frontera está en manos de la Policía de Investigación, el Control de Frontera y Carabineros, que hoy día tienen apoyo de las Fuerzas Armadas en virtud del decreto 5, pero los criterios dependen en gran medida
de las determinaciones de este servicio del Ministerio de la Subsecretaría. Y luego vamos a cerrar con la situación, exponer lo que se está haciendo en materia de... La siguiente, por favor. Hay en primer lugar un comité de primera respuesta, que es una instancia que ya vamos a detallar con más precisión. Es una instancia intersectorial que coordina la Subsecretaría de Interior, que busca, digamos, coordinar a los distintos servicios en función de dar respuesta a la situación crítica que vivieron en los últimos meses las regiones del norte del país, particularmente la región de Tarapacá, que viene una situación muy compleja, con gente en situación de calle, con una situación de irregularidad muy intensa. Entonces, lo que se está haciendo desde la Subsecretaría de Interior, nosotros formamos parte naturalmente de ese comité, es preparar a los servicios, desarrollo social, el flujo. Llega muchas niños, requieren protección, etc. Pendientes de los temas de seguridad que también forman parte de las acciones. Luego hay un proceso de empadronamiento. El presidente de la República hace un par de semanas anunció en su viaje a Arica que se iniciaba un proceso de empadronamiento de las personas que están en situación de irregularidad por ingreso clandestino. Hoy día tenemos una cifra negra que no conocemos, ¿ya? Más que por estimaciones que en torno a las 130, 125, 6.000 personas clandestinamente en los últimos 4 años y lo que llevamos de 2018 a la fecha. No sabemos quiénes son, dónde están, y por lo tanto el gobierno ha decidido hacer una inversión de 2.000 y tantos millones de pesos en función de hacer un empadronamiento biométrico de estas personas, ¿ya? Para identificarlas, etcétera. Luego se ha iniciado el proceso de formulación de la política migratoria. O sea, no ha definido una política migratoria. Si bien tenemos una ley que fue aprobada por este Congreso el año pasado y que entró en vigencia el 12 de febrero de este año, no tenemos definida una política nacional de migración. La ministra Interior el 6 de mayo convocó al Consejo Interministerial de Migratoria, en donde se le dio el punto de partida a este proceso, donde una diversidad importante de políticas dentro del mes de octubre, septiembre-octubre, tener ya los objetivos y los lineamientos de la política nacional de migración. Luego, evidentemente nosotros formamos parte de esa instancia, en tanto mesa técnica de apoyo a la formulación de la política. Como servicio estamos avanzando, por otro lado, digamos, podemos decir con una política de hecho, a partir de convenios con instancias que nos requieren, digamos, que requieren de nuestra gestión y de nuestro apoyo. En particular, hay 2 ámbitos que son muy sensibles. Uno es productivo, y en este sentido se ha acercado a nosotros un número importante de asociaciones multigremiales y gremiales para empezar a trabajar en planes, ¿ya?, de inserción en el mercado de trabajo de personas migrantes, dado que tienen ellos en muchos casos vacantes disponibles en muchos de los territorios. El caso paradigmático que nos plantea la sociedad, la directiva de la Sociedad Nacional de Agricultura y de Chile Alimentos también, con los cuales nos hemos reunido muchas veces, es la situación de las vacantes disponibles para el trabajo agrícola, que están superando superaron las 100.000 el año pasado, o la situación de Chile Transporte, la asociación de grandes transportistas, que nos plantean que tienen un déficit de en torno a los 15.000 trabajadores especializados para conducir camiones. En el caso de Magallanes, nos plantean específicamente que no tienen quien conduzca los camiones para que saquen los salmones de la región y los conduzca hacia el norte. Entonces, estamos trabajando también con el sector de la educación, porque es una situación muy sensible con los plazos, y en ese sentido hemos abierto una agenda y convenios con el CRUCH y LEN Chile, que nos permite ir poniéndole racionalidad y orden a este flujo migratorio que está viviendo el país. Por otro lado, estamos en el desafío de descentralizar el Servicio Nacional de Migraciones, como ustedes saben. Se funda en octubre del 2021, ¿no es cierto? Entonces estamos en el desafío de instalarlo. Junto con la implementación de la ley, tenemos que instalar el servicio en todas las regiones del país. Pasamos de ser un departamento de la subsecretaría a ser un servicio con presencia nacional en todas las regiones, absorbiendo la función que cumplían las gobernaciones provinciales
que ahora se transformaron, por decirlo así, en direcciones regionales del servicio. Hemos descentralizado ya, delegamos la semana pasada la judicial de los tribunales. Estamos avanzando en dirección de operaciones y en el caso de la región de Arica también hemos delegado otras funciones específicas que tienen que ver con autorizaciones de salida a personas que tienen ingreso clandestino y que quieren regresar a sus países. Por otra parte, estamos avanzando en la regularización de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, hemos trabajado con el Ministerio de Educación, con sus bases de datos, para tener la información del volumen de esos niños. Son en torno a, en los IPE, ¿no es cierto?, los RUT provisorios, son 70 y tantos mil, los que transmitió el Ministerio de Educación, parte de los cuales tienen ingreso clandestino, y el resto, claro, ha perdido los papeles en el proceso y está sin documentos. Nos estamos preocupando de priorizar esta situación. Y por último, estamos también, un tema que sale mucho en la prensa, donde hay mucha inquietud, estamos manteniendo una funciones con criterios que digamos que son los mismos que se han mantenido en los últimos años. La siguiente, por favor. Ahora vamos a mostrar algunos datos sobre la situación del servicio. Operaciones en la fábrica de documentos del servicio. Es donde se tramitan las visas. La sección donde se tramitan las visas, que es el corazón del Servicio Nacional de Migraciones, donde nosotros hemos recibido una situación, cuando asumimos, teníamos una situación de 174.000 aproximadamente solicitudes de visas temporales, ¿ya?, en trámite, y casi 300.000 de residencias definitivas. A esto se suman las solicitudes de nacionalización y las tramitaciones de refugio. En total, suman en torno a 1.000 tramitaciones en la fila. O sea, tenemos un servicio que el 11 de marzo recibimos con una fila de 500.000 personas. Entonces, esta es la prioridad que hoy día estamos teniendo en términos de gestión, donde estamos poniendo los recursos, donde estamos poniendo plan de horario, agilizar esta tramitación. Hay otro aspecto que es importante que tiene que ver con la atención a público. Nosotros probablemente somos el único servicio nacional que no tiene la posibilidad de que las personas sean atendidas en el cara a cara, y eso es algo que genera mucha incertidumbre y angustia en nuestros usuarios y usuarias, y es algo que estamos abordando con convenios con municipios, con delegaciones, con Chile Atiende, para que puedan tener respuesta e información sobre su trámite. Ahora, este atasco que tenemos en operaciones rebota en jurídico, porque no cumplimos con los plazos que establece la ley, con los 6 meses, entonces nos presentan recursos. Entonces nuestro departamento jurídico está permanentemente recibiendo recursos porque estamos hoy día entregando visas que fueron solicitadas hace un año atrás, pasamos de los 6 meses, y luego las permanencias definitivas. Hoy día estamos entregando permanencias que fueron solicitadas a inicios del 2020, o sea, con 2 años de retraso y más. Y es la situación en la que estamos abordando. Entonces, no está ahí el dato, pero nuestra división jurídica está trabajando arduamente y estamos ciertamente dialogando con las Cortes, porque le hemos presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago, a la de Biobío. Mañana tenemos una segunda reunión con la de Santiago, planes de acción para responder, de normalización para responder a esta cantidad de recursos históricos que tenemos, que está en torno a los 7.000. 7.000 tenemos hoy día en carpeta para 14 abogados que tiene la dirección, el departamento judicial del servicio. Entonces, evidentemente que en nuestra conversación con la IPRES nosotros fuimos a plantear esta situación, y es algo que va a estar en la discusión de la ley de presupuesto, y no es malo plantearlo tampoco aquí. Respecto de la irregularidad, decía que tenemos 127.000 aproximadamente, según las denuncias que tiene la Policía de Investigaciones, y ahí naturalmente que el objetivo es avanzar con los mecanismos que establece la ley, ¿ya? O sea, regularizar ordinariamente, revisar aquellos casos donde completa la expulsión, se expulsa, y aquellos casos donde hay arraigo, poder avanzar, como en el caso de los niños. Hoy día tenemos una consulta en la Contraloría en función de ver, digamos, cómo procedemos con la regularización de los niños para poder avanzar en esa línea. Y si el atasco en operaciones, en las visas, rebota en judicial, también rebota en transparencia, porque nos llenamos de solicitudes de información por transparencia para preguntar estado de trámite. Y tenemos plazo, y tenemos que cumplir, y hoy día recibimos el servicio con 3 personas, hoy día tenemos 9 con un plan de regularización que también está oficiado al Consejo de la Transparencia para que estén al tanto, y rendimos cuenta de manera permanente de esa situación. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la normalización en términos de visas.
para que nos hagamos una idea, no voy a entrar en tanto detalle con los datos, pero tenemos en columnas rojas la cantidad de visas que se tramitaron el año 2021, que fueron 94.000, para que nos hagamos una idea del volumen que estamos tramitando desde que asumimos. Yo asumí el 2 de abril, asumí el cargo. Vemos que en enero se tramitaron 7.000 del 2020, en febrero 7.000 y tantas, en marzo igual, en abril subimos a 13.000, en mayo tramitamos 35.000, en junio tramitamos 31.000. O sea, en lo que va del periodo del 2022 hemos tramitado 103.000, casi el volumen, o sea, superamos el volumen de visas tramitadas el año 2021. Más gente, más recursos, pero también otros criterios. A ese ritmo podemos desatascar el cuello de botella que tenemos en visas temporales. Calculamos que durante el mes de agosto o iniciando septiembre ya vamos a tener la tramitación de visas en régimen. La siguiente, por favor. En cuanto a las permanencias definitivas, que es donde está el principal atasco, durante 2021 se tramitaron en total 28.896 permanencias definitivas, y a junio llevamos tramitadas 38.000. ¿Ya? Este principal atasco. Estamos hoy día, si bien hemos avanzado en el ritmo en un 32%, según lo que se tramitó el año pasado, hemos priorizado hoy día terminar de tramitar las visas para poner toda la fuerza de trabajo, o un volumen importante de fuerza de trabajo, en las permanencias definitivas. Así que este avance que se ve en permanencias definitivas es un avance de la tramitación regular que estamos teniendo, sin todavía ponerle todos los recursos que requiere esta sección, porque están siendo utilizados en destrabar las visas temporales, porque es un trámite más ágil. La siguiente, por favor. En términos de refugio, que es una consulta que se hace permanentemente, porque algunos países asumen el refugio como proceso de regularización extraordinaria. Brasil, por ejemplo. Brasil asume que cualquier persona que viene a Venezuela es refugiada y le permite ingresar por esa vía al país. Nosotros no estamos implementando esta definición ampliada del refugio, sino que estamos, buscando identificar las situaciones de persecución política o ideológica fundada, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a abrir el refugio como proceso de regularización, como en algún momento se planteó. Sí queremos entregar protección donde se requiere. O sea, queremos proteger a las personas que están siendo perseguidas por motivos políticos, ideológicos, etc. O sea, eso es lo que queremos hacer. Tenemos capacidades limitadas para eso, tenemos 10 oficiales a nivel nacional, estamos fortaleciendo también eso. Y hoy día hemos entregado ya 13 solicitudes, que es poco, ¿ya? En función de las necesidades que hay, porque tenemos una fila de mucha gente que solicita el refugio, pero que no está siendo perseguida, sino que lo solicita porque viene por motivos económicos, pero no identifica otras vías de regularización. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos conversado con la PDI, es informarle a la gente en la frontera que llega que el refugio no es para incorporación económica, sino que es para obtener protección internacional a personas que están siendo perseguidas por motivos políticos, ideológicos, etc. La siguiente, por favor. Expulsiones. Me voy a tener que poner los lentes aquí para poder dar estos datos. El año, claro, también es otro tema que es importante de aclarar. En la tabla del extremo superior izquierdo, ¿no es cierto? Tenemos el volumen total de expulsiones ejecutadas entre enero y junio del 2021. ¿Ya? Y vemos que en total se ejecutaron 330 expulsiones entre enero y junio del 2021. ¿Ya? Con un volumen similar de expulsiones administrativas y judiciales. El segundo semestre del 2021, julio y diciembre, se materializaron 445 expulsiones en total, de las cuales la gran mayoría, 414, eran expulsiones judiciales. De enero a la fecha se han materializado 597 expulsiones, de las cuales la mayoría también son expulsiones judiciales. En los últimos años, los últimos 4 años, entre el 80 y el 90% de las expulsiones han sido expulsiones judiciales. ¿Ya? ¿Qué pasa esto? Porque nosotros, como país, tenemos una capacidad limitada para expulsar gente, y porque la ley establece ciertas condiciones para expulsar gente, en particular nuestra ley migratoria. Por ejemplo, para ejecutar yo una expulsión administrativa, según el artículo 147, tengo que notificarla
de que va a iniciar, de que le inició un proceso de expulsión. De que le va a iniciar un proceso de expulsión. Después tengo que esperar 10 días. Esa notificación primero es presencial. O sea, tengo que identificar a la persona, la PDI ciertamente, yo le oficio para que la identifique y la notifique de que le va a iniciar un procedimiento de expulsión. Luego tiene 10 días esa persona para hacer descargos, presentar recursos, decir que no amerita. Y luego de esos 10 días yo puedo volver a notificar de que se lo expulso. Y yo lo notifique, tiene que ir a buscarlo por tercera vez para tomarlo y expulsarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Primero que muchas de las personas que están en causal de expulsión no tienen, porque clandestinamente no tienen dirección, no tienen dirección válida y no se las puede notificar. Si se las puede llegar a notificar, van a desaparecer a la primera notificación si es que no quieren ser expulsadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en función de acelerar la expulsión administrativa con un criterio de prioridad? Estamos notificando a las personas que están privadas de libertad, que no han pedido la pena sustitutiva de la expulsión, para notificarlas, ¿ya?, de que se inició el procedimiento de expulsión porque tienen delito cometido en el país. De esas notificaciones, desde el 2 de abril a la fecha, hemos firmado 631 resoluciones de personas que ya están notificadas que se inició el procedimiento de expulsión, y muchas de ellas ya han sido notificadas de la expulsión. Apenas cumplan la condena, Gendarmería informará a la Policía de Investigaciones de esta situación, y Policía de Investigaciones la recoge en los recintos penitenciarios y la sube a un avión y la expulsa, o a un autobús. Eso en materia de expulsiones. Nosotros vamos a mantener el criterio de priorizar las expulsiones judiciales y las expulsiones administrativas de personas que tienen delito, porque es inviable, y lo voy a decir con toda su letra, es inviable expulsar a 127.000 personas que podrían estar en causal de expulsión por haber ingresado clandestinamente. Digo podría porque la ley tiene atenuantes. Si tienen hijos, en fin, acá con arraigo ya es más complejo. El año que más se ha expulsado gente de la última década fue el año el 2019, que se expulsaron 2.232 personas. El año que más se ha expulsado gente en la calle. Entonces, expulsar 127.000 personas es inviable. No podríamos dedicar nuestra cosa en el servicio que a esto, y además a nosotros no nos compete ejecutar directamente esas expulsiones, sino que facilitar la ejecución, que es responsabilidad de la Policía de Investigación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Con qué recursos? Tenemos 2 contratos con agencias de viaje, estamos gestionando pasajes con 2 agencias de viaje, contratos de 300 y 210 millones, uno de los cuales se volvió a renovar ahora, y ya enviamos el oficio al Ministerio de Defensa en función de que facilite el avión de la FACH para agilizar expulsiones no colectivas, porque cada una tiene su decreto y sus causales y sus fundamentos, pero sí para ejecutarlas de manera grupal, en función de cumplir con los plazos que establecen los dictámenes de tribunales de justicia. Yo, si no expulso judicial a los dictámenes de justicia, estoy en incumplimiento y puedo caer en desacato. Ese es otro motivo por el cual yo estoy priorizando las expulsiones judiciales. La siguiente, por favor. Después, en materia de órdenes de abandono, la gente está saliendo, hay mucha gente que está saliendo del país, que se quiere, que tiene ingreso clandestino y que solicita una salida formal del país, a la cual se le emite una orden de una prohibición de ingreso y se le autoriza la salida, ¿ya? Si quedan antecedentes, tienen que ir al servicio a solicitar eso. Nosotros hemos autorizado en abril, mayo, junio la salida de 1.653 personas que han ingresado clandestinamente. La siguiente, por favor. El ingreso clandestino se ha mantenido. Estas son denuncias por ingreso clandestino. Nosotros tenemos 2 fuentes de información respecto del ingreso clandestino. Una son las denuncias que hace la Policía de Investigación, ¿ya?, que es el dato que nosotros usamos. No siempre, y esto es importante, lo hemos conversado mucho con nuestro enlace a la PDI que tenemos ahí en el servicio, no siempre coincide el mes en que se produjo la falta del ingreso clandestino con el mes que se ingresa la denuncia al sistema. De hecho, nosotros hicimos una muestra de los partes, el equipo seleccionaba aleatoriamente 50 partes de ingreso clandestino, y solo en 5 de esos 50, en el 10% coincidía el mes que se declara el ingreso
¿ya? Respecto del mes que se hace la denuncia. Entonces no necesariamente coincide, pero es un dato aproximado bastante claro respecto del volumen que podemos tener de ingreso clandestino. Y la otra fuente es exclusivamente de la región de Tarapacá y del dispositivo de Colchane, que es un dato registro bien fidedigno, que nos muestra que, digamos, la cantidad de personas que han pasado por el dispositivo. Ahí tenemos que en enero pasaron 2.600, en febrero 2.800, en marzo 4.000, en abril 3.100, en mayo y junio bajaron un poco en el dispositivo de Colchane, ¿ya? Pero sin embargo, me gustaría entrar que tenemos un problema de irregularidad por ingreso clandestino que persiste, que ya viene en cifras importantes desde el año 2018 y que persiste hoy día, ¿ya? La siguiente, por favor. En materia de reconducción, se han reconducido desde que está vigente la ley que mandata esto, ¿no es cierto? 1.225 personas, ¿ya? La mayoría de las cuales ha sido exitosamente reconducida por Arique Parinacota, ¿ya? Porque Perú recibe personas reconducidas, y en el caso de la frontera con Bolivia, que es la situación que compete principalmente a Tarapacá, ¿cierto? No se están recibiendo, son rechazadas las personas reconducidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Policía de Investigaciones recibe personas por ingreso clandestino o captura, normalmente las recibe por Carabineros o por las Fuerzas Armadas, las entrega a la policía boliviana, y la policía boliviana le dice: no me entregue a estas personas, y las deja libres. ¿Y qué hacen esas personas? Vuelven a ingresar, entonces están como el perro y el gato dándose la vuelta alrededor de la frontera, y la pedí: ¿qué es lo que me dice? Estamos perdiendo tiempo y recursos en eso, ¿ya? Que nosotros emitimos una resolución del 27 de abril que señala que las reconducciones con Bolivia, mientras no aseguremos que se pueden producir y que la policía boliviana los va a recibir, se suspenden porque es una pérdida de recursos. Se les cursa un parte por ingreso clandestino y se les abre causal de expulsión. Hemos hablado con la ministra de Relaciones Exteriores, hemos solicitado una reunión con el gobierno boliviano, y esa reunión se va a producir la próxima semana. No me acuerdo si la próxima o la subsiguiente, pero tenemos una reunión donde va a estar Cancillería, Migraciones de Chile y Bolivia, y uno de los temas, el principal que nos interesa a nosotros, es este. Lo que nos comunica la PDI, que tiene el pulso cotidiano de la frontera, es que ellos notan una mejor disposición de la policía boliviana, y esperemos que esa mejor disposición se traduzca en que podamos ejecutar estos procedimientos de manera expedita, respetando ciertamente el debido proceso, etc. Pero hoy día los datos nos muestran que el 90% de las reconducciones fracasa porque no lo recibe la policía boliviana principalmente. La siguiente, por favor. Con los niños, yo lo señalaba al principio, parte del mandato del servicio de entregar documentos, o sea, lo principal que tiene que hacer, y en el caso de los niños estamos regularizándolo con prioridad. Hemos firmado resoluciones, 1.600 resoluciones a niños que han ingresado clandestinamente, ¿ya? Para que puedan acceder a sus derechos. Y se han entregado también otras a partir del proceso de regularización que se inició en el 2021, y las solicitudes regulares, casi 10.000 tramitaciones a niños, niñas y adolescentes, y como digo, es prioritario. La siguiente, por favor. El comité de primera respuesta, aquí ya voy terminando, el comité de primera respuesta, que está esta instancia de articulación intersectorial, tiene por objetivo ayudar a ordenar un poco el flujo, la situación crítica que viven las regiones del norte, crisis migratoria, humanitaria, en fin, que se está viviendo. Busca atender particularmente la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, y de mujeres, evitar que se produzcan situaciones como las que se produjeron en diciembre del año, que estallaron en diciembre del año pasado en la ciudad de Iquique, pero que se venían viviendo desde hace bastante tiempo, con ocupación de espacios públicos, con situaciones de violencia, etcétera. O sea, se fortalece la red de albergue a partir del trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, y se busca también en este comité que coordina la Subsecretaría de Interior, se busca también ordenar un poco la utilización de los recursos y canalizar apoyo de organismos internacionales que están financiando esta red de albergues, subsidios, etc. La siguiente, por favor.
Y con esto ya termino. ¿Cuáles son las medidas principales que ha tomado este comité? Se ha hecho un rediseño completo, el mejoramiento de los dispositivos de emergencia en Tarapacá, Lobito y Colchane particularmente. Se han contratado especialistas y asistentes para la administración de los recursos de la cooperación internacional, o sea, con fondos de la cooperación internacional. El dispositivo de Colchane puede recibir hasta 200 personas y el de Lobito hasta 300. Son naturalmente que, digamos, recepciones transitorias. Se han habilitado 28 duplas psicosociales y sanitarias para gestión de casos críticos de vulnerabilidad, de situaciones sanitarias. 17 duplas socioeducativas para la protección de niñas y adolescentes. El desarrollo social amplió la red de albergues, ya que había el programa Calle, que financia esto, veía con muy poquitos recursos y se le imprimieron más recursos, creo que hasta los 30.000 millones de pesos, había sido recibido con 5.000. La generación de subsidios de arriendo financiados por la cooperación internacional, ACNUR, UNICEF, OIM, y un diseño de movimiento donde el servicio sí fue un rol importante para regularizar a los niños, niñas y adolescentes que ingresan a esta red de albergues. Nos interesa que esos niños tengan documentos al día. La siguiente, por favor. Esta era la última ya. Eso es, presidente. Gracias, director. No sé si hay alguna consulta al respecto. Senador. Adelante. Ya. Gracias, presidente. En realidad muchas de las consultas que yo tenía anotadas de una u otra forma se fueron solucionando a través de la presentación, pero quisiera destacar un par de temas. El decreto 265 tiene una fecha de término. Quisiera saber si se va a prorrogar, cuál va a ser en qué vamos a seguir, porque este obviamente sé que es el decreto que ha permitido que las Fuerzas Armadas puedan ayudar en el control de frontera. En segundo lugar, si bien obviamente que usted nos hace esta explicación en relación con aquellos migrantes que están ingresando irregularmente al país y que se reconducen, se rechazan, vuelven al país, y hay una cantidad importante que pueden hoy día estar en esta cifra negra. Hoy día al menos, porque todos los días siguen llegando, por Colchane, pero también por Arica, es decir, hay una cantidad importante de personas que permanentemente hay un flujo, y tal como usted dice, algunos también se van, y algunos se irán formalmente y otros también se van por la línea del tren Arica-Tacna, pero en concreto, y esta la quiero unir a otra pregunta, hoy día hay mucha gente que está irregular y queremos saber si ustedes como Servicio Nacional de Migración han tomado contacto con estas personas que han sido detenidos en el marco de operaciones policiales y si han hecho un análisis con respecto a cuál era su situación migratoria. Efectivamente, estas personas al minuto de ser detenidas habían iniciado algún proceso de regularización en Chile, eran parte de la, estaban en esta base de datos de personas irregulares. Creo que sería importante poder conocer de parte de ustedes, digamos, cuál es la situación de estas personas. Muchas de ellas salen del sector Cerro Chuño en Arica. El sector Cerro Chuño ha sido intervenido 3 veces por la Policía de Investigaciones. Esa intervención que hace la PDI, ¿les llega la información al Servicio Nacional de Migraciones? ¿Pasan ustedes a hacer como una especie de base de datos, asesoría técnica de esta labor que se hacen? Por lo menos me gustaría conocer esa realidad. El tercer tema que si bien usted me ha explicado y ha habido un avance, de hecho ha habido un crecimiento de 7.000 personas que estaban, digamos, ya con trámite
ya sea por permanencia definitiva o permanencia temporal, pasó a 3.000 y hoy día estamos con 31.000 personas. Pero, ¿qué significa el cambio de criterio? ¿Por qué antes eran 7.000 personas y por qué hoy día estamos en cifras de 31.000 personas? ¿Cuál es el cambio de criterio? Si nos pudiese explicar qué significa, porque también hay algunas personas que llevan un tiempo, que tienen su permiso temporal vencido, su carnet que le entregaron venció, y esa persona no ha podido pasar a permanencia definitiva o otro trámite, y esa persona muchas veces pierde su trabajo. O no puede hacer ninguna operación porque les pagan la renta, no se los pagan en efectivo, y se genera como una situación como que se trancó la pelota, entonces la persona no sabe qué hacer. Eso básicamente, presidente, esas 3 consultas. Gracias, senador. Senador Insulza. Presidente, solo una pregunta más larga, pero tal vez no se pueda contestar hoy día. Pero esto yo entiendo que para toda esta tremenda empresa que estamos trabajando, de que estamos hablando, se pasó de una dirección de extranjería del Ministerio del Interior a un Servicio Nacional de Migración. ¿Usted nos podría decir cuál es la condición material de este Servicio Nacional de Migraciones? ¿Es el mismo, es la misma? Yo sé que es una institucionalidad distinta porque tiene mucho más trabajo. Hay mucho más, hay veces más atrás, pues, 6. Sí, creo que son 6. Y yo quisiera saber si esto se hace con los mismos recursos que había antes o si hay disposición de más recursos para esto, porque me llamó, yo a lo mejor quería llamar la atención sobre eso, el señor director, le llamó la atención de unas letras en rojo que decía ahí que esto era financiado por la cooperación internacional, respecto de 2 cosas. ¿Estamos financiando nuestro Servicio Nacional de Migraciones o estamos arando con los bueyes que tenemos y pidiendo plata en la cooperación internacional? Esa es la pregunta. Gracias, senador. Un poquito más de plata. Pero, presidente, esto lo digo porque nosotros tenemos la mala costumbre de crear servicios y después hacer cuenta que se financian solos. No es la primera vez, yo podría enumerar por 2 o 3 de los últimos años que son bastante emblemáticos al respecto. Gracias, senador. Director. No, para nombrar directores somos como tontos. Senador, Muchas gracias por la consulta. Respecto del decreto 265, ¿ya? Ese fue un decreto que firma ciertamente su secretario, entonces yo, sin querer decirle a mi jefe lo que es conveniente hacer, la disposición es a mantenerlo porque hay una preocupación por la seguridad en la frontera y hay una preocupación respecto de los recursos, para decir, carabineros que están en la frontera que podrían estar en la seguridad de las ciudades. ¿Ya? Entonces, yo espero que el decreto se renueve, a lo mejor me van a tirar la oreja por esto, pero ahora, aquí hay un problema de fondo. Creo que vencía ahora en julio, venció una vez y creo que se renueva en septiembre, creo que es la próxima. No tengo tan clara la fecha, creo que en septiembre. A las Fuerzas Armadas, me parece que vencía ahora en julio y había que renovarlo. Me parece, estoy casi seguro, sí, pero lo puedo enviar información. Ahora, ¿sí? Perfecto. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Yo le puedo enviar la información por oficio sin ningún problema. Cuestión de revisar el decreto. El 14 de agosto de 2022, entonces se renovó en julio y ya se renovó. Ya. Habrá que evaluar, entonces me imagino que habrá. Ahora, yo quería señalar un punto que es relevante. Nosotros hemos tenido conversación con algunos parlamentarios y entendemos que hay una propuesta de proyecto en términos de crear una unidad especializada de las Fuerzas Armadas en materia frontera. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Lo señaló el alcalde Colchana, de hecho. De repente las Fuerzas Armadas no tienen la preparación para gestionar los protocolos en materia de migración. Entonces se requiere, claro, mayor vigilancia, mayor logística como la que tienen las Fuerzas Armadas para apoyar la labor de carabineros, pero también se requieren mejores capacidades para la gestión de la migración, que no es lo mismo que la gestión de la seguridad a propósito del narcotráfico, que no es la situación del tráfico de bienes o de seguridad nacional. Entonces,
creemos que esa idea de formar un cuerpo de las Fuerzas Armadas especializado en gestión de fronteras, eso nos parece una buena idea para no estar en la excepcionalidad del decreto 265, sino también tener elementos permanentes. Hay países como Brasil, que la colaboración de las Fuerzas Armadas en la frontera ha dado muy buenos resultados en materia de gestión del flujo. Entonces creo que es un proyecto interesante ese que se está empezando a discutir. En materia de cambio de criterio, en cuanto a la tramitación, hay varias cosas. Hay varias cosas. Nosotros estamos evitando rechazar por situaciones de falta de algún documento, de una postilla. A la gente no rebota menos hoy día en el servicio. Cuando le falta un documento, le damos tiempo para subsanar y no le damos 5 días, como ocurría antes, que la gente estaba tramitando un año, ¿ya? Y al cabo del año le faltaba una postilla y le dan 5 días para subsanar. O le faltaba un certificado de antecedente y la persona no podía seguir su trámite y le rechazaban y quedaban en situación de irregularidad devenida. Exactamente. Entonces nosotros estamos dando 60 días y no estamos rechazando, eliminamos un procedimiento de preadmisibilidad que había antes en términos de las visas. Estamos agilizando, estamos facilitando que las personas que entraron regularmente a Chile, que tienen un trabajo, puedan obtener los documentos, porque esas 500.000 personas que están en la fila, en la práctica, están en trámite, lo que en su vida cotidiana implica que están en situación de irregularidad, porque no tienen posibilidad de acceder a un buen trabajo, no tienen posibilidad de arrendar una vivienda y están en una situación de que no pueden abrir una cuenta en el banco, y para nosotros, son nuestros usuarios, y nosotros tenemos un compromiso con esas personas de entregarles los documentos al día para que se puedan integrar en esta sociedad, porque la gran mayoría de esas personas que están, lo que hace es trabajar en este país, ¿ya? Y contribuir al desarrollo económico de este país, recogen la basura en nuestras calles, limpian nuestras casas, reponen nuestros supermercados y otra serie de labores, y nosotros como servicio somos conscientes de eso y por eso tenemos un compromiso para entregar consultorios, etcétera, para entregarles los documentos para que puedan desarrollar su vida. Y en materia de irregularidad, claro, hay una cifra negra que es la de ingreso clandestino. Cuando la PDI hace un operativo, muchas veces nos enteramos de que esa persona existe y está en el país porque la PDI lo capturó. Y la PDI ha incrementado, según lo que me señalan, que uno de los motivos por los cuales han aumentado las denuncias de ingreso es porque ellos están haciendo más operativos en las ciudades. Entonces, y es una situación, claro, que es urgente que se intensifique también, porque no tenemos, posibilidad de saber de esas personas si es que no ocurre esto. El proceso de empadronamiento que va a iniciar el gobierno, que está coordinando la subsecretaría, tiene su objetivo: saber quiénes son y dónde están, revisar sus antecedentes. Si tienen delito, evidentemente que serán expulsados. Si tienen hijos insertos en los colegios, ¿ya? Que en algunos casos pueden ser chilenos, mi opinión es que hay que avanzar a regularizar a esas personas, ¿ya? Si es que tienen empleo y situación de trabajo y no tienen antecedentes penales, no han cometido delito, mi opinión es que hay que avanzar a regularizar a esas personas, pero eso se va a determinar, entiendo que una vez que ese proceso de empadronamiento esté en curso. Sobre el servicio, claro, el Departamento de Extranjería tenía un presupuesto de 3.700 millones. El presupuesto que se aprobó para el servicio el primer año fue de 16.000 millones, ¿ya? Que es un presupuesto que no es que haya aumentado mucho, sino que implicó la absorción de la trabajadores y trabajadoras, de los funcionarios que venían de las delegaciones, de las gobernaciones provinciales, ¿no es cierto? Entonces, ese incremento del volumen. Nosotros, en la discusión con la DIPRES, hemos solicitado un incremento de 6.000 millones para poder funcionar. Lo que nosotros necesitamos para empezar a funcionar en régimen, para instalar el servicio en las regiones, hay regiones que no tienen infraestructura, que están en los pasillos de las delegaciones nuestros funcionarios, que no tienen posibilidad de atender a público, con goteras, en fin, porque el servicio no tiene originalmente infraestructura. Entonces nosotros lo que vimos a la DIPRES fue 23.000 millones aproximadamente, para poder tener el personal que nos permita responder al incremento que ha tenido la migración en los últimos años y no estar tramitando visas en un año y permanencia definitiva en 2 años y llenos de recursos judiciales, etc. Entonces necesitamos esos recursos. Y el servicio
¿ya? El servicio por efecto de las multas y por efecto de los derechos de las visas, ingresa en promedio al año en torno a los 40.000 millones de pesos. O sea, casi duplica el presupuesto que requiere para funcionar. Evidentemente que yo no le voy a decir a la IPRES que nos autofinanciamos con las multas, porque si no eso me va a generar un incentivo perverso de andar multando gente o entregando más visas para tener más recursos. ¿Ya? Y es responsabilidad de la dirección de presupuesto financiarnos porque somos un servicio del Estado. Pero es un dato que es importante, que en el fondo los ingresos que genera el servicio por su propio funcionamiento, digamos, permite ese autofinanciamiento. ¿El déficit que tienen de cuánto es entonces? No tenemos un déficit, lo que estamos pidiendo son 6.000 millones más. Ya, perfecto. De los 16.000 que el año de servicio para que se instalara, estamos solicitando 6.000 más, que es básicamente dotación de personas establecida en el decreto. Senador Kuchel. Gracias, presidente. Quiero pedirle al señor director una información general, porque si bien esta reunión es para ver la macrozona norte, una apreciación muy general respecto de la situación en el resto del país, alguna consideración especial, y en general también cuánta gente está retornando o está usando nuestro país como pasadizo nomás. Se queda un tiempo y se va, y cuál es la situación que está sucediendo al respecto. Sí. Gracias. Perdón, senador Bianchi tenía una consulta. Gracias, presidente. Para precisar, nos hablaron de un sistema como de militarización de la frontera basado en un modelo brasilero que denominaron que era exitoso, y dijeron que habían conversado con algunos senadores. Entonces quería preguntarle con qué senadores conversó, y dijo que se había empezado a discutir. Entonces quería saber dónde se empezó a discutir para tener el número de boletín del proyecto, o si habían sido discusiones, digamos, de conversaciones. Y si me nos puede compartir las bases de la licitación de los vuelos que tenía allí, para conocer los costos individuales de los pasajes, para ver si se ajustan a mercado. Gracias. Ya, Director. Sí, presidente. Claro, no, Chile es en general país de destino, no de tránsito. O sea, la gente que llega a Chile pasa por Ecuador, pasa por Perú, pasa por... Nosotros en este sentido hemos planteado en la reunión de Mercosur y de las comisiones de refugio que es necesario establecer sistemas de intercambio de información entre los países sudamericanos en función de que podamos avanzar en una lógica de responsabilidad compartida, cosa de que nosotros no nos tengamos que hacer cargo solos como país de una crisis que es regional y de la cual tienen responsabilidad también otros países, porque las personas que llegan a Chile han pasado 1 o 2 años en Perú, 1 año o 2 años en Colombia, Ecuador, en fin, en Bolivia, etc. Entonces creemos que hay que avanzar en esa línea y avanzar en el intercambio de información. Es importante, pero Chile es país de destino. Hemos autorizado el servicio, la salida de abril ahora, de 1.700 personas prácticamente. O sea, hay gente que se quiere ir. Y tenemos una dificultad con los venezolanos que se quieren ir. ¿Por qué? Porque para salir por tierra, Perú les solicita una visa consular, que normalmente no pueden tener, entonces quedan atrapados en la frontera. Bolivia no los permite el ingreso porque los asume como expulsados y reconducidos. ¿Ya? No estamos hablando de volúmenes muy grandes, estamos hablando de 300, 400 personas, un flujo de esa magnitud que optan por salir de manera irregular o solicitar la autorización en el servicio. Y nosotros como servicio tampoco podemos financiarles pasajes, porque solo tenemos glosa para financiar expulsiones. Entonces no tenemos recursos, tenemos un problema de gente que se quiere ir, no tenemos cómo sacarla. Nosotros podemos autorizar su salida y lo hemos hablado con organismos internacionales para ver si nos pueden, digamos, financiar eso, para entrar la dificultad de financiar, digamos, retorno a Venezuela, que muchos organismos internacionales tampoco lo hacen, ¿ya? Porque, bueno, por motivos que podemos sospechar, ¿no es cierto? Eso respecto a la situación del país es bien importante, porque la verdad es que hay una agenda en materia de migración que está muy centrada en el norte, pero lo cierto es que en la región metropolitana vive la mayoría de los migrantes que están en situación irregular, y claro, como es más grande es menos visible.
pero hay una cantidad importante de gente en situación de calle. Nosotros en nuestra conversación con los alcaldes, con la alcaldesa de Santiago, por ejemplo, estuvimos conversando el otro día y tienen identificadas y catalogadas a 1.100 personas en situación de calle. Y esa situación, que ciertamente no es toda la migración más visible, no es la migración en situación más precaria, son en torno a las 1.000 personas, son familias que no van a los albergues por situaciones de seguridad. Entonces ahí, claro, el desarrollo social ya está haciendo cargo de esto. Hemos tenido conversaciones con ellos para habilitar albergues familiares que garanticen la seguridad de las personas para que puedan ir hacia allá. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas migrantes están insertas en el mercado de trabajo. Hoy día nuestra agricultura, digamos, subsiste en gran medida por la presencia migrante. Y muchas veces tienen que emplearlo en situación de irregularidad porque no están las condiciones para que sean a la documentación. Nosotros estamos trabajando en eso. Estamos trabajando con la Bolsa Nacional de Empleo, con la Sociedad Nacional de Agricultura, con Chile Alimento, en función de poder tener en el corto plazo un sistema donde las personas en nuestra plataforma puedan postular una visa al mismo tiempo que postulan a una oferta de empleo y puedan ingresar las personas, por ejemplo, que vienen de Bolivia, por decenas de miles cada año a trabajar en trabajo agrícola, que lo hacen de manera irregular, porque en lo que se demora en tramitarse un permiso y ya se terminó la temporada, que lo hagan de manera ordenada y regular. Queremos ponerle racionalidad a nuestro sistema migratorio y el principal elemento para ponerle racionalidad va a ser el mercado de trabajo. Y por eso para nosotros la alianza con los sectores privados, para que las ofertas de trabajo puedan estar disponibles. Las ofertas de trabajo no cubiertas por nacionales, ojo, las vacantes que quedan disponibles año a año, puedan estar disponibles para que puedan postular las personas migrantes y entrar de manera ordenada a este país. Sobre la base de la licitación se las envío, diputado, por oficio, si me la solicita, la base, los montos, etcétera. Sobre parlamentarios, nosotros, bueno, lo habló salió en la prensa, el diputado Andrés Joanet, le planteó a la ministra de Defensa avanzar en esto. Yo no sé si se ha presentado un proyecto o no. Nosotros lo conversamos con varios parlamentarios, nos parece una buena idea. Lo planteamos en reunión con la subsecretaría. A mí en lo personal me parece una buena idea tener, digamos, si las Fuerzas Armadas tienen disponibilidad y tienen recursos y hay posibilidad de capacitar a personas, a funcionarios de las Fuerzas Armadas para que fortalezcan el control de la frontera con garantías de debido proceso, de respeto a los derechos humanos, etcétera, a mí me parece que es una buena idea. Y si eso está en el debate público, porque salió en la prensa, salió en la tercera, una reunión donde el diputado no. Pero guardar fronteras que... Sí. Adelante, además, no olvidemos que las fronteras marítimas están protegidas hoy día por las Fuerzas Armadas y también las fronteras aéreas. En realidad lo que faltaría sería que la frontera terrestre pase a ser de dependencia del ejército. Yo siempre he sido partidario de eso, no veo por qué razón eso no puede hacerse, sino que hay recursos para hacerlo. Y es una cosa que nosotros hemos conversado en la discusión sobre el Ministerio de Seguridad Pública, sobre todas esas cosas. Hemos conversado con el Ejecutivo alguna vez. Mi impresión es que probablemente sea un poquito... a ningún servicio le gusta mucho que le quiten sus funciones. Entonces probablemente de parte de Carabineros habría alguna. Pero yo creo que estarían mejor patrullando las calles y custodiando la frontera, y custodiar la frontera perfectamente lo podría hacer el ejército. Solamente pedir un oficio. Me gustaría pedir un oficio a los 5 parlamentarios que representan a Chile en el Parlamento andino. Me gustaría saber cuál es la agenda en materia de migraciones en el Parlamento andino y cuál es la presentación que han hecho los 3 diputados y 2 senadores que son representantes en el Parlamento andino en materia migratoria. No sé si lo podemos pedir a los diputados o si no oficial a la Comisión de Zonas Extremas a los 2 senadores, pero me gustaría saber qué acciones se ha desarrollado en el Parlamento andino con respecto a poder conversar en materia migratoria, dado que somos Chile, país de destino, y como es un foro parlamentario, saber de qué manera se hacen acciones concretas en esto. ¿Habría acuerdos? Sí. Adelante. Sí, no, presidente, yo valorar la exposición del director, realmente muy ilustrativa, con mucha información, con mucho contenido.
Uno valora en realidad, como bien dice usted, el tema de la migración desde el punto de vista del impacto y el aporte que tienen. Hay una otra cara oculta, negra, ¿verdad?, que también lo hemos visto impactado con una delincuencia, unos delitos nuevos, ¿no es cierto?, que no están precisamente que vienen evidentemente importados desde este mismo tema. Y uno lamenta que ver a muchos también extranjeros vinculados, venezolanos, colombianos, ¿no es cierto?, ver mucho involucrados en estos temas de tráficos que nos tienen al país también. Yo no digo que no sea solamente la causa, pero yo valoro también, hay muchos, en mi región hay muchos extranjeros, ¿no es cierto?, prestando valiosos servicios en el ámbito de salud, con una afectividad y con una humanidad que a veces la quisiéramos también en profesionales chilenos. Así que del otro lado malo, espero que evidentemente se restringe, que las labores que hacen ustedes permitan precisamente limitar ese tipo de ingresos o desligarse rápidamente de los problemas que eso genera. Gracias, presidente. Señor director, una consulta. A mí me preocupa de repente que me he dado cuenta que no hay un control, por ejemplo, en el tema sanitario. En las grandes migraciones que han habido en el mundo siempre se han hecho un control antes de ver el tema sanitario, el tema de qué profesión tiene y el tema de si tienen o no tienen antecedentes, hasta que tú puedas integrar a la sociedad chilena, a las personas que cumplen los requisitos, digamos. No existe un control masivo porque de repente nos han llegado estas enfermedades que no teníamos nunca en Chile. Entonces, Sí, señor presidente, en términos de los antecedentes, que es lo que chequeamos nosotros no tramitamos ninguna visa, no le damos curso a ninguna visa que tenga informe policial negativo. O sea, cualquier persona que pasa por el servicio es chequeada con la policía de investigación, y por eso tenemos un contingente, de hecho, de 15 oficiales, comisarios, en fin, de la policía de investigación en su servicio, que nos chequea esta información y nos entregan los informes para tramitar cada visa. Entonces, el tema del chequeo antecedente es un problema respecto del ingreso clandestino, porque ahí uno no tiene cómo chequearlo. Por eso que vamos a hacer este empadronamiento, y evidentemente que las personas que no se empadronen, por algo será. O sea, nosotros, evidentemente, que cuando se haga ese ya, las personas puedan empadronarse, las que no se empadronen, evidentemente será porque tienen algún tipo de antecedente. Pero eso sí, se checa lo que es antecedentes sanitarios, eso ya es competencia del Ministerio de Salud. En el contexto de la pandemia, evidentemente que se pusieron ese requisito, y el Ministerio de la Salud es la autoridad competente en esa materia, y no me corresponde en este espacio a mí como referirme a eso, y nosotros no chequeamos como servicio ese antecedente sanitario porque está en la aduana sanitaria que está en Los Pasos. Eso, y respecto de las capacitaciones, de las capacidades que tienen las personas, una de las situaciones que hemos discutido, que hemos planteado en este proceso de empadronamiento, es que se chequee justamente eso. Nosotros tenemos como propósito principal del desarrollo de la política migratoria el poder juntar la oferta con la demanda y sostener la política migratoria, y lo mandata la ley, dicho sea de paso, a el volumen de necesidad de capacidad productiva, de necesidades productivas que tiene el país. O sea, tenemos que lograr como país que la migración sea racional y llegue el volumen de gente que requiere el país para el desarrollo productivo. Y si falta fuerza de trabajo en el sur, pues para allá tendrán que entregar los permisos con las ofertas laborales. Si falta gente en agricultura, es ahí donde hay que ir. Entonces, es un poco la racionalidad del proceso de empadronamiento, va en esa dirección. Bueno, quiero dar las gracias al director y al jefe de gabinete, la presencia, la verdad que bien detallado todo, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se da por terminado. Recording stopped.